Mi nombre es el doctor Enrique Cruz Guzmán. Soy pediatra intensivista. Agradezco al comité organizador la invitación para participar en este simposio con el tema Tratamiento Integral en el paciente COVID-19. Tratando de buscar el momento en cuando debemos de tratar al paciente en casa y cuando ya debemos de tomar la decisión para que pueda ir al hospital. Esta pandemia ha tenido un impacto brutal a nivel mundial y en específico lo que nos ha tocado vivir en esta segunda ola de infección, de contagio, de pico, ha sido devastador. Es una catástrofe sanitaria, por lo cual estas iniciativas que toman algunas instituciones, algunos laboratorios, nos permite acercarnos un poquito más a poder integrar un algoritmo de manejo con mayor precisión y con mayor posibilidad de atender a más pacientes. Se ha descubierto cuál es la secuencia genética del virus. Se ha tenido la participación de muchos centros de investigación biotecnológica y en un tiempo récord se ha podido determinar cuál es la secuencia, cómo se puede elaborar una vacuna, cómo debemos de empezar a manejar un biológico que tenga una potencia y que pueda generar la inmunidad de mayor de 90%. Es así como iniciativas a nivel de varios países que han hecho compras consolidadas con los laboratorios de biotecnología, ha permitido que se empiece en estos países una vacunación masiva. Estados Unidos, Israel, Alemania, el Reino Unido han iniciado vacunaciones masivas y han planeado una posibilidad de vacunación en un tiempo récord. Sabemos que una vacunación exitosa es aquella que puede tener la agrupación y la estrategia de todas las entidades dentro de cada país para poder hacer una vacunación masiva e intensa, acelerada, porque es una de las únicas formas que se puede detener esta pandemia. La nueva tecnología ARN ha permitido que en breve hayan salido las vacunas que potencialmente nos están dando una inmunidad mayor del 90%, que nos permiten tener un efecto inmunitario de más de 2 años y que además permiten que sea una aplicación segura. Ha habido mucha intervención biotecnológica y hay más de 100 centros de investigación que poco a poco nos darán la noticia de vacunas de mayor inmunidad, de mayor éxito, de mayor capacidad de traslado y de que puedan ser aplicadas de forma global. No debemos de olvidar que en estos momentos existen variantes peligrosas. Los investigadores nos comentan que no está afectando la característica de la vacuna. Sin embargo, sí nos comentan que en determinado momento hace más infecto contagioso este letal virus y que en determinado momento esto podría generar nuevos picos de contagio, nuevas olas de infección, nuevas devastaciones como las que ya acabamos de pasar nosotros, en este caso desde el 24 de diciembre y que terminó prácticamente a finales de enero del 2020 en México. La variante de Reino Unido, la variante de Sudáfrica y la variante de Brasil se están expandiendo y debemos de tomar cartas en el asunto porque esto tiene que ser frenado lo antes posible. Por eso la celeridad de hacer estrategias geopolíticas, de hacer estrategias de manejo de vacunación lo más rápidamente posible.
Mientras no llega la vacuna a nosotros, mientras no existe esta masificación de vacunas, mientras no se produce una vacunación importante en número, en acción de todas las entidades involucradas, tenemos que seguir manejando escenarios en donde hay que manejar a los pacientes desde un aspecto preventivo. Todos quisiéramos que los pacientes nos llegaran con síntomas leves. Sin embargo, hay ocasiones en que tenemos que manejarlos a distancia, que tenemos que generar el traslado, que debemos de verlos en las áreas de urgencias o en las áreas de medicina interna, que tenemos que utilizar la ventilación mecánica, que muchas veces la ventilación mecánica, dada la letalidad, la gravedad del proceso inflamatorio de este germen, no nos permiten con el puro ventilador poder ofrecerle la posibilidad de hacer el manejo integral, sino que necesitamos soportes más avanzados, como podría ser el ECMO, el Prisma o el MERS, que tendría que ser el soporte de falla orgánica múltiple. Sin embargo, tenemos una gran oportunidad ahora, porque podemos empezar a manejar pacientes a distancia. Tenemos que ser selectivos en qué paciente nos puede dar buen resultado el manejo a distancia, que sean cooperadores, que sepan cuál es la característica de la patología, que tengan una inteligencia de entender que exista un líder dentro del grupo, que puedan estar tomando y monitoreando los signos vitales, que nos avisen en determinado momento si existe alguna otra patología agregada. Esta iniciativa la realicé en el 2018. Es la aplicación de una app que hice para la Sociedad Latinoamericana de Terapia Intensiva Pediátrica. En ese momento se estaba tomando como un proceso a largo, a futuro. Sin embargo, dadas las características de la pandemia, la tuvimos que implementar en la unidad de cuidados intensivos, así como también en el consultorio, para tener una comunicación directa con varios especialistas, en donde podríamos intercambiar radiografías, podríamos manejar pacientes a distancia, podríamos generar una cooperatividad encaminada a hacer un algoritmo de trabajo para que nuestro paciente evolucionara de manera más satisfactoria. El equipo que nosotros hemos realizado ha tenido éxito en muchas ocasiones. En ellos se han integrado un equipo interdisciplinario con terapia respiratoria, con medicina interna, medicina intensiva, nutrición clínica, angiología, que son los médicos que necesitan los pacientes y que sienten ese confort de poder hablarles, de poder tranquilizarlos, de poderlos manejar y de tener una evolución más satisfactoria. Los síntomas generalmente es una de las bases importantes del interrogatorio. Tenemos que ver qué paciente masculino que tiene fiebre, que tiene disnea, que tiene fatiga, que tiene problemas de oxigenación, que ya teniendo su oxímetro de pulso nos está manifestando que hay disminución en la oxigenación por debajo de 90%. Debemos y hemos inventado una forma de poder acercarnos a la exploración física. Hemos inventado formas en donde podemos ver la elasticidad pulmonar, la complianza, la característica de esfuerzo respiratorio, a través de algunos aparatos que son muy sencillos y que pueden estar en todas las casas. Un oxímetro de pulso, un espirómetro, un globo, un vaso de agua, un glucómetro. Generalmente estos son elementos básicos que nos van orientando para poder acercarnos al paciente y poderle darle la oportunidad que se atienda en un tiempo adecuado. Bajo esta circunstancia, hemos tenido una gran gama de pacientes. Hemos tenido pacientes que, pues,
Afortunadamente han tenido una evolución satisfactoria, que su oximetría no se compromete tanto, que empiezan con el proceso inflamatorio, que hay taquicardia, disminución en la oximetría y que en muchas ocasiones ya traen estudios auxiliares como radiología, tomografías, algunos exámenes de laboratorio, lo cual hace más fácil el abordaje y más rápida la terapéutica. En algunos pacientes, la piedra angular siempre es el oxígeno y el manejo de la proliferación, en este caso de la inflamación, para que fuera detenida. Tenemos estos casos en donde, gracias a Dios, en la primera fase hemos tenido mucho éxito. Pacientes leves con una reacción inflamatoria a nivel pulmonar, también leve, que han tenido un manejo inicial y que nos ha dado muy buena oportunidad de sacarlos adelante. En otros pacientes que ya nos han avisado en un tiempo más avanzado, hemos tenido la oportunidad de participar siendo un poquito más agresivos, manejando una serie de tratamientos diversos y que nos han permitido que los pacientes evolucionen satisfactoriamente. Nos han pedido apoyo a través de hospitales lejanos, hospitales, centros de salud, en donde hemos tenido la participación para ir orientando a los médicos en relación al manejo de los pacientes. De algunas unidades de cuidados intensivos, en donde pues muchas veces en esas unidades no son intensivistas los que manejan a los pacientes. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de generar esa orientación como un manejo extra y una supervisión, así como también una orientación. Lamentablemente hemos tenido también situaciones en donde los pacientes, la primera información que nos mandan ya son situaciones extremas y situaciones en donde la participación pues ya no puede ser. Cuando nosotros tenemos un paciente es muy importante generar un interrogatorio, saber si hay algún antecedente genético, darse un poquito de tiempo en relación a investigar si alguno de los familiares falleció por el COVID, si habían tenido algún proceso cardiovascular, si habían tenido algún proceso neurológico, porque esto se va a reflejar en la siguiente manifestación de los pacientes. Por ello, en el caso de algún paciente que ya tenga un familiar que ha fallecido, que ha tenido algún proceso cardiovascular, algún proceso trombótico, debemos de ser desde el principio muy incisivos con el tratamiento y utilizar todo el arsenal para que este paciente no se nos complique. En los pacientes que tuviesen alguna manifestación de una comorbilidad, debemos también atacar de inmediato esta comorbilidad, mejorar la presión arterial, mejorar los niveles de glucosa. Si en determinado momento existe algún otro proceso fisiopatológico a nivel renal, a nivel neurológico, debemos de ser agresivos desde el principio en que entramos en contacto con el paciente, cuidando los aspectos trombóticos, cuidando los aspectos de movilidad, cuidando los aspectos que tengan que ver con prevenir este proceso inflamatorio para que no se magnifique. Hemos tenido pacientes en donde el proceso inflamatorio ha llegado directamente al pulmón, se ha expandido hacia el área de corazón y también hacia el área de cerebro. Entre más órganos aparezcan afectados, puede ser que el proceso sea más letal y el pronóstico también tendría que ser, pues, en determinado momento frenado. Hemos tenido pacientes niños, gracias a Dios, estos pacientitos no tienen una repercusión tan grave, probablemente por la cantidad de receptores para que ingrese el virus, probablemente porque su carga viral ya está acostumbrada a manejar procesos inflamatorios o infecciosos, y bueno, pues en determinado momento a veces los procesos más graves han tenido que ver con un proceso inflamatorio sistémico y en algunas ocasiones como procesos de Kawasaki. Sin embargo, en el caso de los adultos es el principal problema.
masculinos, edad de mayor de 50 años, aunque en esta ola hemos visto pacientes todavía más jóvenes, de 24, 35 años. A lo mejor las mujeres toleran mejor este proceso por una protección de los estrógenos y por la cuestión de la preservación de la vida, que hace que las mujeres sean hasta cierto punto un poquito más resistentes. En relación a los procesos inflamatorios previos, como podría ser diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, una inmunidad cansada o envejecida, algún tipo de alteración de falla cardíaca y características relacionadas con la viscosidad de la sangre, que tiene que ver con los niveles de glucosa, de colesterol, de triglicéridos. Esto que en determinado momento puede condicionar estados trombóticos. Por ello es muy importante hacer esta evaluación inicial, pedir toda la información que se pueda, ver en qué grupo etario se encuentra el paciente, ver cuál es el lugar donde se contagió, para que en determinado momento, en base a esto, nosotros podamos programar la terapéutica. Debemos de ver que hay ciertas características en esas 30.000 bases que tiene el SARS-CoV-2, en donde son de una letalidad, de una inteligencia brutal, que hace que este germen sea totalmente agresivo y que en determinado momento libere una cantidad de citoquinas y genere este proceso inflamatorio maligno en algunos pacientes, que también provoque un efecto citopático que determine a través de la vía de caspasa 3 y en relación a lo que sería la formación de la apoptosis a través de esta enzima que tiene que ver con la destrucción celular selectiva a muchos órganos y en relación a la liberación masiva, sobre todo, de lo que serían las citoquinas. En relación a los mecanismos biológicos de daño del SARS-CoV-2, tenemos que adelantarnos a los hechos y ver de qué manera podemos disminuir el efecto citopático, disminuir el proceso de destrucción a nivel de lo que sería el intersticio pulmonar, tratar de frenar la cantidad de liberación masiva de interleucinas para que esto no genere un efecto masivo, porque como sabemos, las interleucinas 6, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, son interleucinas que pueden generar afección a distancia y esto puede condicionar que el proceso inflamatorio genere cardiodepresión, inflamación pulmonar, deterioro de la función pancreática, deterioro de la función neurológica a nivel central. Debemos de ver cuál es el proceso también de la inflamación masiva a nivel del intersticio y debemos de ver la expansión de lo que sería la inflamación por la liberación de autacoides, de liberación intensa, como podría ser la bradicilina. Asimismo, el efecto trombótico, y también tenemos que ver cómo el proceso inflamatorio puede condicionar la alteración a nivel de neutrófilos, secuestrar los neutrófilos a nivel pulmonar y dejar descubierta la periferia para que empiece a generarse un proceso inflamatorio. Esto con la situación de que el virus es capaz de formar trampas de neutrófilos a través de las histonas y provocar que disminuya la posibilidad de hacer una defensa adecuada, de que existan niveles de células T, de células B a nivel sistémico. Y en este caso tratar de disminuir la apoptosis a través de lo que sería una reología adecuada, una oxigenación adecuada, el manejo antiinflamatorio y evitar una infección, en este caso provocada por el mismo proceso. Es muy importante en determinado momento también tratar de disminuir la carga viral. Nosotros sabemos que existen ahora inhibidores de polimerasa, debemos de ver si la historia clínica nos está orientando, tratar de utilizarlos desde el primer momento en algunos pacientes que tengan algunas características que van a desarrollar un efecto citopático muy intenso, o bien si desde que ya los vemos existen datos de que hay un proceso inflamatorio más acelerado, que hay más dificultad respiratoria, que hay una disminución muy alta en relación a
a lo que sería la hipoxemia, y también si hay manifestaciones relacionadas a una inestabilidad metabólica. Debemos de mantener ese equilibrio relacionado a la liberación masiva de angiotensina, que es provocada por esta activación del receptor AC2 y que en determinado momento puede generar la vasoconstricción, implementar y amplificar el proceso inflamatorio, generar la aparición de fibrosis masiva, así como la protrombosis, que en determinado momento hace una falla secuencial por la falta de oxigenación a órganos vitales. Hay que predominar la respuesta de vasodilatación, así como la antitrombosis o la antifibrosis. ¿Por qué? Porque el virus está localizado a nivel de toda la economía. El virus puede tener receptores a nivel de células pulmonares, a nivel de corazón, a nivel de riñón, a nivel de neuronas, y esto puede en determinado momento irse generando esa sumatoria que puede hacer un mal pronóstico para nuestros pacientes. Una vez que el virus encuentra un paciente que tiene ciertas comorbilidades o ciertas características por edad, empieza a atacar la zona pulmonar, empieza a atacar los neumocitos tipo 1, se queda dentro de los neumocitos tipo 2, generando un reservorio, incrementa el tamaño de lo que sería la brecha del intersticio pulmonar con acúmulo de líquido, material proteico, fibrina, deshace la característica de las paredes alveolares, así como también puede provocar una disminución en la producción del factor surfactante, lo cual se va a traducir en un colapso pulmonar, en un acúmulo de secreción proteico, en un enjambre de fibrina, en un enjambre de liberación de sustancia hialina que impide que los pulmones hagan su trabajo principal, que es el intercambio gaseoso. Esto generalmente provocado por esa liberación masiva de estas interleucinas, como habíamos comentado, la interleucina 6, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral. Este intersticio pulmonar es muy importante que nosotros lo controlemos con el aporte de oxígeno, con algunos ejercicios específicos, con el drenaje postural, con la colocación boca abajo, para que nos permita que la oxigenación impida el proceso de inflamación y que se preserve la respuesta inflamatoria a nivel de lo que sería el alveolo pulmonar. Hay una respuesta de acúmulo de secreción, pero también hay una respuesta en donde existe una broncoconstricción y que en determinado momento requiere el rescate de las zonas alveolares. En este caso, pues tenemos muchas veces que actuar a ciegas, no tenemos un estudio radiológico, no tenemos un estudio de tomografía, tenemos que investigar en base a hacer cuál es la exploración más óptima, voltearlos boca abajo, ponerles el oxímetro de mano derecha, luego de mano izquierda, ver en qué mano es más la oximetría, calcular cuál es el acúmulo de líquido, el compromiso pulmonar, ver cuál es la característica del manejo que le vamos a instaurar, ver qué tipo de broncodilatador, qué tipo de medicamento esteroideo inhalado, ver cuáles van a ser las estrategias y en dónde podemos empezar la fisioterapia para que en determinado momento nuestro paciente evolucione lo más pronto posible. A nivel cardiovascular tenemos que ver ese primer registro de oximetría. Generalmente si nuestra oximetría está en un nivel menor de 90 y una frecuencia cardíaca mayor de 100, decimos que está en un proceso inflamatorio, que hay que actuar rápido, que hay que poner el oxígeno. Y ustedes ven, una vez que le colocamos el oxígeno, la variante de frecuencia cardíaca nos va indicando qué tan efectivo va a ser el tratamiento. Si nosotros tenemos taquicardia con hipoxemia registrado a nivel de la oximetría, y al momento de colocarle el oxígeno le vamos calculando qué cantidad de oxígeno en base a la frecuencia cardíaca. Y esto nos va determinando cómo va a ser la respuesta y qué tan agresivos vamos a hacer con el tratamiento a nivel de domicilio del paciente. En el caso del corazón, pues también tenemos que ir cuidando
de un buen aporte de oxigenación, nos puede impedir que el corazón tenga alguna falla en la fracción de eyección, que no se produzca mayor cantidad de interleucinas, como un efecto depresor miocárdico, que no tengamos mayores compromisos de esa agitación, de ese trabajo cardíaco intenso, porque, pues, como sabemos, el corazón trata de compensar esa deficiencia de oxigenación, haciendo un latido cardíaco minuto más intenso, por lo cual lo importante en ese momento es dejar que nuestro corazón nos apoye, dejar que el corazón esté oxigenado, dejar que tenga una buena hidratación, permitir que frenemos en lo mayor posible el proceso inflamatorio, así como las características de la liberación masiva de interleucinas. La respuesta sistémica a nivel de lo que serían los vasos sanguíneos es súper importante controlarla con el manejo de una excelente hidratación. Podemos manejar hidratación vía oral, podemos también estar orientando a los pacientes que deben de estar vigilando las extremidades, las venas, que debemos de hacer un movimiento de las piernas, que debemos de estar rápidamente actuando si existiera alguna inflamación, algún proceso de dolor, algún entumecimiento, alguna característica de hormigueo en alguna de las extremidades. Tenemos que ser rápidos porque, como sabemos, la interleucina 6, todo lo que sería la activación del endotelio, puede propiciar que se nos aparezcan coágulos a nivel venoso o arterial. Estos coágulos van a generar una falta de oxigenación a distancia, pero esto ocurre en prácticamente toda la economía, a nivel de lo que sería páncreas, cerebro, a nivel de lo que sería corazón, pulmón. Por ello es súper importante que en determinado momento, si tenemos factores de riesgo, empecemos a manejar heparinas de bajo peso molecular o bien antiagregantes plaquetarios, según el caso. Es una situación de mucha importancia para evitar amputaciones, para impedir que en determinado momento surja mayor compromiso pulmonar o que tenga alguna alteración a nivel de miocardio. Como sabemos, la lesión endotelial es una parte importante de esta enfermedad. De hecho, se conoce a la enfermedad SARS-CoV-2-19 como una de las alteraciones con mayor efecto trombótico, microtrombótico. Y esto, pues, condiciona un efecto inflamatorio sistémico que a su vez va generando una falla secuencial. Todo en base a la liberación masiva de citoquinas, a la falta de oxigenación, a la hipoxia y a la hiperinflamación que el paciente experimenta. Esta alteración que condiciona la hipoxia puede condicionar a su vez que el organismo responda con un proceso de hipermetabolismo llevado por el aspecto de falta de oxigenación, así como la liberación masiva en pulsos de la interleucina 6. No es solamente el efecto que aparece en la liberación de la interleucina, sino que hay eventos en forma de pulsaciones que generan que la interleucina se esté produciendo de manera masiva y que esté alterando los biomarcadores más importantes, como podría ser el dímero D2, la ferritina, la proteína C reactiva, los niveles de lactato. Esto a su vez va a condicionar que se inestabilice nuestro pulmón, que aparezca el daño pulmonar agudo, que pueda tener alteraciones metabólicas relacionadas a la hiperglicemia, que haya un daño endotelial que perpetúa el proceso inflamatorio y que esto condicione una mayor alteración en la viscosidad sanguínea. Todo esto al final puede ser un pronóstico de falla orgánica múltiple que debemos de evitar a toda costa que ocurra en nuestro paciente. Llegando al tratamiento, pues nosotros podemos dividir en la fase de replicación viral, en la fase pulmonar y en la fase de inflamación. Gracias a Dios, ahorita tenemos un arsenal que podemos estar utilizando. Lo importante es conocer la fisiopatología y utilizarlo de manera racional. En determinado momento, si tenemos que utilizar algún inhibidor de proteasas, cuando tenemos antecedentes genéticos o si vemos
que hay antecedentes clínicos de otras personas que han estado muy mal, sí tenemos que utilizarlos. Los esteroides, en este caso, han sido una piedra también angular en el proceso de terapéutica. El efecto sumatorio de la situación antiinflamatoria de lo que sería la hidroxicloroquina con el esteroide y con la disminución de la carga viral con el tiponavir ha dado muy buen resultado en algunos pacientes que tienen antecedentes en donde ya han fallecido 2 o 3 miembros de la familia y que tiene un componente genético que puede detonar a su vez que esa persona pueda tener un desenlace fatal. Por ello, en este tipo de pacientes sí sería muy importante para frenar la respuesta que no tuviéramos ningún tipo de lentitud en el manejo. O sea, sería oxígeno, sería algunos medicamentos que nos pudieran salvar al paciente. En este caso, quisiera comentar una anécdota muy rápidamente. Un paciente que me llama, que viene con nosotros y que ya tiene el antecedente de que su mamá, su papá, su hermano ya han fallecido y que en determinado momento él empieza a tener cambios muy drásticos en muy poco tiempo, que hay cambios a nivel de oximetría de manera muy rápida y que en determinado momento los niveles de oxígeno que estamos utilizando con su concentrador primero y luego con el tanque se van sumando. Es paciente que de inmediato tenemos que actuar para evitar que tenga pues necesidad de ir al hospital o que tenga en determinado momento requerir una unidad de cuidados intensivos. Entonces, tenemos mucha oportunidad de manejar a los pacientes en el primer nivel. Ojalá todos los pacientes nos llegaran en el primer nivel, pero de eso depende la educación a distancia, de eso depende pues, los medios de comunicación, las informaciones gubernamentales para evitar decesos, ¿no? Si todos los pacientes llegaran en las primeras fases, ya sería una labor de nosotros el poder determinar qué pacientes debemos de ser pues un poquito más agresivos con el manejo preventivo y también manejar los aspectos clínicos, los aspectos que nos vayan presentando a nivel que los vayamos encontrando a los pacientes. Como la fase preventiva tenemos que estar pues aumentando la respuesta inmune para que si hay alguna persona que haya estado en contacto con algún paciente que requirió manejo de oxigenación, manejo de antiviral, manejo de antibióticos, pues tenemos que darle a toda la familia la opción de que tenga una terapéutica adecuada, que tenga un control para que no existan más miembros de la familia que se nos puedan contagiar. Ya en las siguientes etapas, pues tendríamos que ir valorando la cuestión clínica, si hay fiebre, si hay dificultad respiratoria, si hay cambios a nivel vascular, si tenemos la opción de manejar algunos exámenes, si tenemos el cálculo de los biomarcadores para medir la intensidad de la inflamación, si tenemos pues la oximetría, la frecuencia cardíaca, lo que sería la presión arterial, podemos ir calculando qué tipo de medicamentos, qué tipo de antiinflamatorios, qué tipo de antibiótico podemos ir utilizando. En relación a esto, la parte, como había comentado, y que pues me gustaría enfatizar, ha habido ocasiones en que pues no hemos podido conseguir el oxígeno. En estos casos, en esta ola que tuvimos hace unos días, estos picos, no había oxígeno, no había concentradores. Y pues poníamos toda la medicina, todo el arsenal y el paciente no mejoraba. Sin embargo, cuando llegó el oxígeno, el paciente automáticamente presentaba una mejoría muy importante. Y lo contrario, cuando solamente teníamos el oxígeno, muchas veces la cantidad de medicamentos que utilizábamos era menor. Nosotros cuando estamos manejando al paciente, le dejamos primero los medicamentos que hemos visto que nos han dado resultados, le dejamos el oxígeno y posteriormente ya le manejamos cuando ya está más estable sus vitaminas, la vitamina D, la vitamina C, algunos inmunomoduladores, algunos medicamentos como el factor de transferencia, pero siempre tomando como base, si el paciente presenta datos pulmonares, la oxigenación. Sabemos que los pacientes presentan un desgaste metabólico muy severo,
Y una de las partes importantes es la nutrición. Tienen problemas para la deglución, o respiran y comen, la cuestión de estarle haciendo fisioterapia, de estarlos volteando. Tenemos que simplificar la nutrición con una nutrición que sea más portátil. Tenemos que ver una nutrición líquida para que en determinado momento nuestro paciente no se emacíe, no baje su nivel metabólico, no tenga esta deficiencia muscular a nivel pulmonar, porque eso nos hace mucha falta. Y pues hemos pues manejado ese aspecto con la parte nutricional para que nuestro paciente tolere esa respuesta metabólica al estrés y que no tenga ese desgaste metabólico tan intenso. Una vez que nosotros ya podemos decir el paciente ya dejó de tener la respuesta inflamatoria, ya no tiene datos de infección, el paciente ya está más estable, ya tiene la característica de que, bueno, pues su capacidad pulmonar se está recuperando, debemos de seguirle, pues hasta cierto punto, la evolución, dándole su fisioterapia, haciéndole sus ejercicios pulmonares, permitiendo que poco a poco se vaya integrando a sus actividades. Porque la respuesta inflamatoria es severa, genera mucha respuesta inflamatoria, mucho desgaste muscular, provoca mucha incapacidad pulmonar y esto poco a poco se tiene que ir recuperando. ¿Qué viene al futuro? Lo mejor y lo que podemos pensar es que se acelere el proceso de vacunación, que tengamos una vacuna pues, más portátil, que no requiera tanto cuidado para su manejo, que puedan hacer campañas de vacunación masiva, intervengan todas las entidades que tengamos que ver, la iniciativa privada, la iniciativa pública, que se activen los centros de vacunación, pero también debemos de estar enfocados a lo que la ciencia básica nos pueda dar. Queremos saber qué pacientes, en ese 5% que hay de complicación, queremos saber qué pacientes pueden llegar a detonar un proceso inflamatorio. Ahorita nada más es una cuestión clínica, una cuestión de antecedentes, pero debemos de buscar la opción con la ciencia básica de buscar algún modelo matemático, algún modelo biológico, algún algoritmo de pronóstico genético que nos oriente a saber qué paciente puede detonar una respuesta inflamatoria más severa. Porque en ese sentido tendríamos que ir evaluando que las demás personas estarían protegidas. O sea, tendríamos a esos pacientes pues prioritariamente para vacunarlos, para que no tuvieran algún tipo de desenlace fatal. Pronto llegará, primeramente Dios, un fármaco selectivo para que en determinado momento esto también ya se frene. Y pues esto que todos anhelamos, la vacunación global. La vacunación global. Nos importa mucho que esto se dé. Bien, pues muchas gracias. Es un placer haber participado en este simposio. Quedo a sus órdenes y pues cualquier duda, cualquier aclaración, estoy para servirles. Gracias, doctor Cruz. Excelente, estupenda y muy actualizada charla. Mil gracias por haber compartido con todos nosotros su amplia experiencia en el manejo del paciente COVID-19. Y bueno, pues vamos a pasar a las preguntas de todos nuestros médicos y estamos en la mejor disposición de poder contestar todas esas preguntas. Mil gracias.